Bueno, seguimos aquí en tu programa Noches Espectaculares. Ya está conmigo Alfredo Derek, que semana a semana está con nosotros para traernos una nota de cultura, temas interesantes. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Alfredo? Don Salvador, un tema muy interesante. Habíamos hablado de algunos temas, por ejemplo, de los edificios más importantes en toda nuestra hermosa República Mexicana. Bellas Artes, Palacio Nacional, todo este tipo de edificios. Sin embargo, pues, ¿cómo funcionan este tipo de edificios? ¿Quiénes los protegen? Bueno, pues, se crean, pues, los patronatos para proteger los centros históricos de México, de Guadalajara, de Monterrey, de distintas ciudades más importantes que tenemos en nuestra República Oye, Mexicana. porque si nuestra casa, limpiarla, acondicionarla cuesta, imagínate un lugar de esos. Es interesante, fíjese, don Salvador, porque, por ejemplo, sabemos, de primera debemos de tener en cuenta que nuestro patrimonio es importante, debemos de proteger este patrimonio, es la herencia de nuestras culturas, de 200 años, de 100 años, de 300 años, de 500 años, de nuestra mezcla, de nuestras razas, de nuestras costumbres, protegerlo. Pero sobre todo, pues tenemos aquí que el patrimonio es la fuente esencial de identidad. Los sitios deben de preservarse, debemos de preservar estos edificios del pasado. ¿Para qué? Para tenerlos para herencia en un futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para que ellos disfruten de lo que ahora tenemos nosotros, don Salvador. ¿Qué tenemos, por ejemplo? El Patronato del Centro Histórico de la Ciudad de México, creado por un grupo, una élite que realmente se preocupa por proteger y por resguardar las costumbres, por resguardar los edificios, por resguardar esos edificios tan importantes para nosotros, que tienen un simbolismo tan importante, una identidad dentro de lo que es el patrimonio. ¿Cómo crean esto y cómo lo hacen? A través de las leyes, de la Ley Federal de Protección a los Edificios, Zonas Históricas y Sitios Arqueológicos. Todo este tipo de leyes ayudan y coadyuvan a este tipo de patronato a proteger, pues, nuestros centros históricos. En Guadalajara, por ejemplo, tenemos el ejemplo, en Guadalajara, en la ciudad precisamente capital de Jalisco, tenemos el patronato del centro histórico, que lo encabezan gente que se preocupan desde cuidar un edificio, si lo van a derribar o qué hay dentro del edificio, para proteger si hay una obra mural, si hay algunos muebles que todavía existen, porque por supuesto a veces existe la ignominia de la gente cuando dicen, ahí estaba la casa de fulanito. ¿Y qué pasó? Hay un distribuidor de botanas, de refrescos, de esto y lo otro, y ya no existen. O está una gasolinera y desaparecen estas casas tan hermosas, estos edificios, como ha pasado en México. Con el pretexto de que pues está creciendo las ciudades y que vienen, vamos a decir, nuevas épocas y demás, a veces los dueños o los herederos de ciertos lugares pues ya no les importa mantener la casa del bisabuelo, del tatarabuelo, o donde estuvo sentado ahí don Porfirio Díaz en un que iba a jugar póker con no sé quién. Dices, a mí qué me importa, la tumban y como tú dices, ¿verdad? De pronto construyen ahí pues un centro comercial o construyen ahí una gasolinera o otra cosa porque sienten que eso económicamente les va a redituar más, cosa que no sucede con los monumentos históricos, que cuando son declarados como tales, pues ya entra en este caso una entidad especial a protegerlos y entonces estos patronatos vienen, vamos a decir, a ayudar en lo que es el mantenimiento, ¿verdad?, de estos lugares. Hay algo muy interesante, don Salvador. Por ejemplo, el año pasado que me tocó visitar la ciudad de Guadalajara y que tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los directivos del patronato del Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara. Están ahorita construyendo el gobierno del licenciado Aristóteles Sandoval, gobernador del estado de Jalisco, están construyendo el tren ligero. La ampliación del tren ligero, por ejemplo, tiene que atravesar toda la avenida Alcalde de Guadalajara. Pero cuando están construyendo y están modificando, de repente encuentran vestigios. Ahí es donde interviene la Ley Federal de Monumentos, zonas históricas y sitios arqueológicos, para revisar si pueden dañar o no
la Catedral Metropolitana de Guadalajara, el edificio más importante o el Teatro Degollado en este caso. O lo mismo cuando sucedió, por ejemplo, cuando estaban construyendo y estaban modificando las calles de Moneda o las calles que están a un lado de Palacio Nacional, donde encontraron la diosa, nuestra diosa madre Coyolxauhqui, cuando encuentran la Coyolxauhqui, cuando gobernaba el presidente José López Portillo. Entonces tienen que enfocarse en proteger. Si se va a hacer una modificación, que sea permitida por la Ley Federal de Monumentos, Zonas Históricas y Sitios Arqueológicos, para poder recuperar pues nuestro patrimonio, porque si no existe un patronato en sí de gente que verdaderamente se preocupe, realmente a veces los mexicanos no nos preocupamos por nuestro patrimonio. Qué bueno, en la ciudad de Ensenada, por ejemplo, tenemos un ejemplo que se ha creado el patrimonio, el patronato del centro histórico de la ciudad de Ensenada, cosa que no se había dado y se está recuperando, se está tratando de recuperar los edificios patrimonio para que ya no se les haga mella a esta historia de nosotros, para no perder nuestra historia, porque finalmente debemos de proteger pues las artes, la cultura, nuestras costumbres, porque si no pasa, pues ¿qué va a pasar? ¿No? Simplemente decimos, bueno, pues como lo vuelvo a repetir, allí estaba una casa, un edificio, una casa inglesa en el caso de aquí de Ensenada, y no nos preocupamos. Entonces es importante, don Salvador. En el caso del Riviera, pues puede llegar un gobernante que de pronto diga, ¿sabes qué? Pues vamos a adherirle tal o cual cosa o vamos a quitarle algo que ya existe, Así ¿no? es. Entonces aquí, pues antes de hacer cualquier movimiento, tiene que someterse a juicio de un patronato que obviamente que está para proteger y preservar estos que son monumentos Por históricos. supuesto, y este tipo de patronatos que se encargan de proteger las obras, de proteger edificios que ya son declarados patrimonio, tienen que entrar ahí en ese momento para decir, un momento, vas a modificar este edificio o vas a poner enfrente de un distribuidor de cerveza o algo, pero resulta que en la Ley Federal de Monumentos no te permite letreros que haya de cerveza, de las carreras, en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ensenada. Entonces deben de permitir hasta cierto límite proteger nuestro patrimonio. Otro ejemplo de patrimonio, de protección del patronato en Monterrey, proteger las oficinas centrales de correo, el Palacio de Gobierno, Barrio Antiguo, que es uno de los barrios importantes de Nuevo León, allí en Monterrey, en la capital, proteger toda esa zona. La fundidora, que se ha hecho ahora como un ícono también de la ciudad. Así es, que tiene un papel tan importante la fundidora y sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, le modificaron, pero respetando su arquitectura, respetando el espacio y modificándola para bien, don Salvador. Entonces, es importante tomar en cuenta, proteger nuestro patrimonio, don Salvador. Muy bien, pues un tema muy interesante. Recuerden que cada vez que ustedes vean un edificio, un monumento histórico, el Teatro de Bellas Artes, Teatro Degollado en Jalisco o muchos lugares de estos, atrás de estos lugares siempre hay un comité, un grupo de gentes que están protegiendo y preservando esos que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Así es, y hay que apoyar, por supuesto, apoyar a proteger nuestro patrimonio, porque finalmente es de nosotros, para que no lleguen y no los quiten. Es cuanto, don Salvador, y hasta aquí el tema. Muchas gracias y buenas noches, don Salvador. Buenas noches. Seguimos, amigos, estamos aquí en tu programa Noches Espectaculares.